Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. Causas de la Revolución Francesa. Varios factores provocaron el inicio y el desarrollo de la Revolución Francesa. Generalmente se distinguen causas estructurales profundas, combinadas con hechos y desequilibrios más circunstanciales debido a la coyuntura de la época. La Revolución Francesa no es fruto directo de una especial situación, sino consecuencia de una serie de eventos y situaciones que, al asociarse, crearon un impacto lo suficientemente importante como para inducir transformaciones irreversibles en la concepción de la organización del poder político y de la propia sociedad, generando cambios trascendentes y profundos en la teoría y la práctica de las libertades individuales. Podrían enumerarse 4 grupos de circunstancias principales y sustanciales que explicarían el surgimiento y desarrollo de una revolución sociopolítica, precisamente en Francia y precisamente en 1789. Situación política. El pueblo francés ya estaba cansado y no confiaba en la sociedad de órdenes, tal como existía hacia finales del siglo XVIII y tal como más o menos venía repitiéndose desde hace cientos de años, puesto que en los hechos que había derivado en una clase privilegiada, la nobleza, demasiado rica, con demasiados poderes y poco numerosa, que confrontaba con una mayoría de la población, el llamado Estado llano, que era demasiado pobre y que tenía muy pocos derechos. Situación económica. Francia había sufrido durante los años que precedieron a 1789 numerosas sequías y heladas, lo que había arruinado varias cosechas. No obstante esa penosa situación, los agricultores debían cumplir con sus obligaciones fiscales, independientemente de los rendimientos agrícolas obtenidos, y poco a poco, y año a año, la situación se transformó en insoportable, pues en los campos y en ciertos sectores de las ciudades, la desnutrición y aún la muerte por inanición pasó a ser algo relativamente corriente. Situación social. Como resultado del devenir económico y de la rigidez de la estructura política que acaba de ser presentada, el pueblo aspiraba a mejorar su propia y penosa situación, ya que no podía tolerar ni soportar más una sociedad tan injusta y tan rígida, que los conducía a la extrema pobreza y al hambre. El agitado periodo pre-revolucionario de 1788 y 1789 desembocó en una verdadera movilización popular en la primavera de 1789, en la que redacción de los cuadernos de quejas y la preparación. El agitado periodo pre-revolucionario de 1788 y 1789 desembocó en una verdadera movilización popular en la primavera de 1789, en la que la redacción de los cuadernos de quejas y la preparación de los estados generales en marzo y abril de 1789 impulsaron a un mayor deseo de justicia social y de implicación política de las clases populares. Cuando se abrieron las sesiones de los Estados Generales en mayo de 1789, ya estaba en marcha una revolución política y jurídica que se concretaría en la creación de la Asamblea Nacional, convertida al poco tiempo en Asamblea Nacional Constituyente. Finalmente, el 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla, un cuartel cárcel, símbolo de la justicia arbitraria y del despotismo, marcaría simbólicamente el final del absolutismo.
Concluyendo, la Revolución Francesa tuvo una gran cantidad de consecuencias, grandes o de menor relevancia. Los resultados de la Revolución fueron en general buenos, salvo los que provocaron la separación de la Iglesia Católica Francesa. La mayoría de estas consecuencias provocó mejoras en los sistemas sociales, políticos y económicos de Francia. Por eso, se puede decir que la Revolución Francesa fue muy beneficiosa para Francia. Los ideales revolucionarios pasaron a integrar la plataforma de las reformas liberales de Francia y Europa en el siglo XIX, así como sirvieron de motor ideológico a las naciones latinoamericanas, independizadas en ese mismo siglo y continúan siendo hoy las claves de la democracia.